En este documento denominado Instrumentum Laboris, analizamos y vislumbramos las aberraciones de una iglesia sinodal, en la que se habla de comunión, una comunión a modo de la mundanidad, carente de Jesucristo, carente de sus enseñanzas, carente de una participación real de los verdaderos saberes del pueblo de Dios, que es la Iglesia Católica. Se plantea que muchos sacerdotes no están de acuerdo con la implantación de la Iglesia sinodal, que implica una renovación de los ministerios ordenados y en la que todo el pueblo de Dios puede espontáneamente tener un ministerio, y se les pide que reconozcan los valores y carismas que hay en el pueblo de Dios. Para ello se propone que los futuros sacerdotes sean formados en la sinodalidad. Mencionan que el clericalismo, que es definido como la obediencia y sumisión a las leyes y normas católicas, al depósito de la fe y la tradición, debilita a la Iglesia Católica, siendo que esto es lo que la ha mantenido por 2000 años, y esa sumisión y obediencia es a la voluntad de Dios. Se habla de la soledad de los sacerdotes y de su necesidad de amistad y apoyo. En documentos anteriores se hablaba de sacerdotes casados. En este documento se omite el tema, pero al incluir este punto en las reuniones sinodales, posiblemente abran la puerta a romper con el celibato sacerdotal. A lo largo de muchos párrafos se emplea la palabra misión como propia de la sinodalidad, mas todo bautizado desde siempre ha estado en la misión de presentar las enseñanzas de Jesucristo por su forma de vivir a propios y extraños. La sinodalidad pone a los ministros consagrados, sacerdotes y obispos a la altura de los demás, de tal forma que cualquiera puede ocupar su espacio. El sacerdote que predica se supone que estudió para presentar el Evangelio conforme a ciertos cánones, mientras el seglar, por la sinodalidad, lo puede presentar con el mismo sentido o puede, por desconocimiento, predicar errores y confundir a los mal catequizados fieles, mas no tiene el ministerio y se pierde la sacralidad. Como en la Iglesia sinodal todos sus integrantes van a participar en el proceso de toma de decisiones, los sacerdotes, obispos e incluso el propio Papa van a resultar un estorbo a las exigencias del mundo actual y del pueblo de Dios, y los van a terminar por desaparecer. Ellos se van a convertir en corresponsables, acompañantes y cuidadores de la unidad sinodal. Plantean cambiar la cultura y la estructura organizacional de la Iglesia, descentralizándola, siendo los obispos evaluados en su desempeño sinodal, amparándose en que deben confiar unos en los otros y en la guía del Señor. Pero, ¿a qué Señor se refieren? Cuando Jesucristo instituyó la Iglesia Católica, también dispuso su organización y funcionamiento, y definitivamente en ningún momento dijo a sus discípulos y apóstoles: vayan y pregúntenle a todo el mundo y decidan según la mayoría. Se propone que para ocupar el puesto de obispo deberán de llenar un perfil y, mediante el discernimiento comunitario, se identificarán y elegirán candidatos en ese caso. Para llegar al puesto de obispo debe de tener la simpatía de todos los que lo van a nombrar, lo merezca o no. Será un concurso de popularidad. A. El discernimiento se distingue por su opacidad, por lo cual no es confiable, desde Francisco y los que lo siguen. B. La sinodalidad solo conjunta una bola de borregos que caminan en pos de un ser y estar fuera de las enseñanzas de Jesucristo. C. La sinodalidad irá a la deriva, porque no tiene un discernimiento transparente a la luz del Evangelio y a las enseñanzas de Jesucristo, por lo que pensar para tomar decisiones es malgastar el tiempo, y todos en la Iglesia sinodal están perdidos. D. En este punto consideran a Jesucristo como un dictador, lo reconocen como autoridad en la Iglesia Católica y al Espíritu Santo como su guía. La tendencia del proceso sinodal, como vemos en este documento, es una rebatinga por definir quién se va a quedar con la autoridad, quitándosela a Jesucristo, y abogan para que los guías sean quienes ostenten un ministerio. La sinodalidad a sí misma se va a siniestrar al no considerar los grados de una estructura, y la sinodalidad ya perdió toda proporción en el espacio que pisan, pues quiere hacerle cambios al Espíritu, y el Espíritu Santo es uno en cuanto a lo enseñado a los apóstoles. La Iglesia sinodal no requiere de obispos, pues no reconocen puesto alguno. A como se ve venir la Iglesia sinodal, los obispos, presbíteros y diáconos
ya no serán cabezas que den solución a los problemas del pueblo de Dios, puesto que todo será resuelto por el discernimiento comunitario, siendo todos corresponsables de los resultados, y aunque la autoridad competente, obispo y presbítero, tengan la facultad de la decisión final del discernimiento comunitario, siempre tendrán la presión y coerción del pueblo sinodal. Sorprendentemente hablan de órganos consultivos, cuando no los han explicado. Cosa curiosa. ¿Acaso ya tienen todo el plan con todo y nombres? Si es así, ¿para qué quieren el sínodo? ¿No que muy sinodales? Se plantea que cuando el obispo difiera de la decisión del pueblo sinodal, tendrá que fundamentar su decisión. ¿Qué sucedería si el pueblo sinodal o el obispo quedan contrapuestos en sus decisiones y posiciones, unos a favor de las enseñanzas de Jesucristo y otros a favor del mundo? ¿Cómo llegarían a una conclusión y acuerdo? ¿Quién ganaría? Se preguntan acerca de la manera en que puede ser llevado el desempeño de un obispo, pero se les olvida que la evaluación no puede hacerse con los ojos del hombre. El obispo, presbítero, diácono y cada integrante del pueblo sinodal siempre deben tener presente que serán evaluados individualmente por Jesucristo y por ende por Dios Padre. También plantean la duda sobre quién, al final de cuentas, tomará la decisión, si el obispo de manera individual o de forma conjunta, obispo con el pueblo sinodal, y no vuelven a mencionar a los órganos consultivos. Se plantea sobre la manera en que el obispo de Roma debe evolucionar. Si la iglesia sinodal va a ser toda sinodal, obvio que los puestos jerárquicos no van a existir a largo plazo, y los sacerdotes, obispos y el papa desaparecerán para ser integrantes más del pueblo sinodal o de algún órgano consultivo. Los órganos consultivos estarán impregnados con la sinodalidad, y como el obispo es la cabeza de la sinodalidad, nunca lo corregirán. Quiérase o no, el espíritu de la sinodalidad no reconoce la jerarquía del obispo, por lo tanto, lo que diga o deje de decir no importará. En la iglesia sinodal, para llegar a ser obispo, basta solo tener el pensar de Francisco y a su vez tener la simpatía de éste. Una vez establecida la sinodalidad, el obispo primado y los no primados se van a dar contra. Quieren cambiar la forma en que la gente concibe la autoridad, responsabilidad y gobierno en la iglesia sinodal. Buscan establecer estilos de liderazgo tipo empresarial y administrativo. Resaltan las funciones de autoridad, responsabilidad y gobierno, todo para llevar a cabo su toma de decisiones en base al consenso, para generar confianza. La renovación de los titulares de la jerarquía eclesial sinodal quedan sujetas a los aires de la sinodalidad. Cada titular, según su estado, tiene autoridad dentro de la función a la que se da en la Iglesia Católica, en su congregación o al instituto al que pertenezca. Jesucristo estaba entre los apóstoles para servir y no ser servido, cosa que los que abrazan la sinodalidad se les va a dificultar, pues aunque no tengan el puesto reconocido, les resalta el yo personal. Se plantean las características que debe tener el líder sinodal para ser elegido, y para ello serán capacitados en estas habilidades, dejando de lado su amor a nuestro Señor Jesucristo y a la Iglesia Católica, su espiritualidad, su piedad, su humildad, disposición de corazón a la voluntad de Dios para guiar y hacer apostolado, así también los dones del Espíritu Santo que deben de resaltar e irradiar en cualquier líder católico. La sinodalidad ya no reconocerá los perfiles cultivados por los miembros consagrados del pueblo de Dios. Las conclusiones a las que se lleguen los miembros sinodales para calificar a un prospecto estarán sujetos a las simpatías que tengan de él. Las calificaciones que emanan del cuerpo sinodal estarán sujetas a su ver. Preguntan de qué manera se puede renovar la comprensión en la forma de ejercer la autoridad, la responsabilidad y el gobierno en la Iglesia sinodal, pero toca que el pueblo de Dios a veces no conoce a sus prelados, por lo que si tienen que dar una opinión estará sujeta a la presión del medio. ¿O acaso harán campaña para darse a conocer y poder tener una buena evaluación y ser candidatos para ocupar un puesto superior? El obispo será quien le dé validez al proceso sinodal de toma de decisiones y tendrá que sopesar el resultado del proceso sinodal con el depósito de la fe. Y como va a ser evaluado en su desempeño como líder sinodal, tendrá una gran presión de decirle no al supuesto sensus fidei, y probablemente, si no es fiel a nuestro Señor Jesucristo,
se convertirá en cómplice de las atrocidades que decida el pueblo sinodal. En caso contrario, si él decide en contra del resultado del discernimiento comunitario, se verá, según se concluye de lo escrito, obligado a ofrecer una restitución a quienes participaron en el proceso. ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Quién sabe? Se sugiere que para definir el proceso de toma de decisiones se aprenda de la sociedad, así que probablemente vamos a tener un Instituto Nacional de Consultas Sinodales. Señores sinodales, más vale que no den ningún paso, pues ustedes no evangelizan conforme a nuestro Señor Jesucristo, y sí destruyen lo que a través del tiempo ministros entregados han logrado. Ustedes no manchen la palabra misión evangelizadora, porque son destructivos. Mencionan que se han integrado las aportaciones de todo el pueblo de Dios, pero solo han participado los elegidos y seleccionados por Bergoglio y su camarilla. La sinodalidad es un seguro en el que los integrantes actúan siguiendo la agenda. Se mortifican por el reconocimiento de la legitimidad de las decisiones tomadas por la autoridad. Sin embargo, con la sinodalidad, la autoridad que ejerce cualquiera es una autoridad de relumbrón que sigue línea. No sé de qué espíritu los guíe en su discernimiento. Lo más probable es que sea el de Francisco, por lo tanto estamos perdidos. El discernimiento, siendo comunitario, ha de originar un tsunami de conclusiones que se anteponen unas a otras, prevaleciendo la expresión genuina del pueblo sinodal, la que sustenta al obispo. Siguiendo el sínodo, nos podemos dar cuenta que a estas alturas las conclusiones del sínodo ya están fundadas en el decir de las masas. Por lo tanto, la conclusión del sínodo lleva al participante a la pérdida de su conversión a nuestro Señor Jesucristo. Se plantea el desarrollo de estructuras para consolidar la Iglesia sinodal. La Iglesia sinodal va a ser una empresa o un gobierno de un país bananero en el que va a haber instituciones y departamentos para cada ministerio que se les ocurra, volviéndola superburocrática, disfrazada de democracia sinodal. Y lo que no se analiza en este apartado es si a los ministros sinodales serán voluntarios o se les va a pagar, o quién les va a pagar, o si la Iglesia sinodal va a mantenerlos, cuánto dinero tendrán que pagar en impuestos los fieles sinodales. En la sinodalidad, las pseudoestructuras que formen estarán integradas por hombres y mujeres que van a padecer lo mismo que señalan y critican de las estructuras que la sinodalidad rechaza. La sinodalidad está llamada a tener en sus miembros todos esos abusos que le achacan a la estructura actual, pues como desechan los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, tendrán una fuente de abusos. En el bloque de preguntas correspondientes al tema acerca del cambio de las instituciones, estructuras y procedimientos, se plantea que este cambio sea para fomentar y garantizar la participación y corresponsabilidad de los integrantes de la Iglesia sinodal. Para ello, se ve la posibilidad de afianzar mediante el derecho canónico. También se hace un listado de los obstáculos que ellos prevén se presentarán e impedirán a los católicos ingenuos y bien intencionados la aceptación de los cambios que propone la Iglesia sinodal. Esos obstáculos van en todas direcciones, porque hay países y comunidades que son verdaderamente católicas y les va a parecer equivocado tener a una diaconisa o a una sacerdotisa o a una obispa o a una persona que públicamente vive en una situación irregular e ilegítima, y sea quien dé la homilía o coordine alguna actividad de discernimiento teológico. Esta serie de cambios no solo van a ser en las parroquias, sino también incluye las asociaciones de vida consagrada y movimientos laicales, lo cual, si es malo en una parroquia, en estas agrupaciones religiosas podría poner en riesgo la vocación de sus integrantes. Se mortifican por la transparencia y los abusos en cuestiones económicas y financieras en la selección de candidatos y nombramientos, pero no se dan cuenta que si sacan los mandamientos y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, jamás van a encontrar ni tendrán la transparencia ni eliminarán los abusos. Para concluir,
se quieren sentar a aprender de otras iglesias y comunidades que utilizan el estilo sinodal, cuando la Iglesia Católica era ejemplo para otras iglesias. El proponer esto es poner a la Iglesia Católica por debajo de las demás. Se preguntan acerca de la manera en que se van a formar los órganos o instituciones que van a integrar la Iglesia sinodal y el grupo de personas que la gobernarán y la regirán. El proceso sinodal será el dinamismo de comunión que inspira las decisiones eclesiales, mas ellos se dejarán manejar por una intuición tendenciosa, cuyo resultado será a conveniencia de los que den el pseudomensaje que ha recibido del Espíritu. Se les olvida que las iglesias locales son una en Jesucristo. Según el documento Evangelii Gaudium de Francisco, se aboga por la descentralización y que el Papa no tome decisiones de ámbito local, mas sin embargo, si cada iglesia local, cada arquidiócesis, cada país, cada continente va a tener sus propias directrices, dejará de haber unidad y se perderá el camino que es Jesucristo, e inclusive se perderá el nefasto camino de la sinodalidad, se convertirá en una anarquía insostenible. En este punto se preguntan cómo reforzar la institución del sínodo para que sea expresión de la colegialidad episcopal. En la sinodalidad cualquier persona puede opinar, conozca o no del tema, solo dejándose llevar por sus intuiciones y creatividad. Se habla de que el sínodo que está desarrollando Francisco es un proceso de escucha y quizás solamente quede en una escucha, y las altas esferas cuyas caras y nombres no conocemos serán los que tomen la decisión del camino que sigue el sínodo. Hablan de la integración del primado, la colegialidad y la sinodalidad como si nunca hubiese estado integrado el papado y los obispos. La sinodalidad era propia de ellos, y aunque el pueblo no participaba activamente, participaba espiritualmente unidos todos en Jesucristo. Los resultados del sínodo tienen la característica de que son colegiados, ya que, según ellos, este rasgo hace que el pueblo de Dios no se pueda equivocar en lo que cree. Tantas páginas hablando de la participación, de la corresponsabilidad, caminar juntos, para que al final en el inciso E del punto B 3.5 terminen diciendo que el discernimiento es un acto que compete a la autoridad de la Iglesia y que las aportaciones realizadas por las personas que participaron solo permitieron profundidad y mayores temas que discutir. Y no participarán en el discernimiento y en la toma de decisión final, solo lo harán los elegidos de Bergoglio alias Francisco. Entonces, como se dice coloquialmente, gracias por participar, ya te escuchamos. La episcopalidad en la sinodalidad no debe existir. La sinodalidad de Francisco está sujeta al decir de lo que quiere escuchar, por lo que no ha escuchado las voces de los verdaderos Abeles que le dicen: Francisco, has perdido el camino. Francisco con el sínodo destruye la unidad católica de la Iglesia de Jesucristo. Ellos mencionan en puntos anteriores que se debe de reforzar la colegialidad. Sin embargo, en el inciso D del punto B 3.5, básicamente se contradicen y mencionan que las consultas y discernimientos del pueblo de Dios, o sea, un acto no colegial, son correctos, dado que el pueblo de Dios no puede equivocarse cuando cree. El Espíritu Santo en este caso no está a la disposición de un conjunto de obispos reventadores de las enseñanzas de Jesucristo. Los obispos toman al pueblo de Dios de lavamanos para poder decir simplemente: aprobamos la voz que nos sonó al oído. Consideraciones a las preguntas planteadas para el tema B 3.5. No habrá fidelidad del pueblo de Dios hacia el Papa, los obispos y sacerdotes de la Iglesia sinodal si ellos no son fieles a Jesucristo y a la Iglesia católica. Preguntan por la presencia de miembros cualificados, desconociendo e ignorando la sabiduría y la fe de los pobres y sencillos de corazón, por lo que es mejor que al verdadero pueblo de Dios lo hagan a un lado, y si lo hacen es porque están cumpliendo con los postulados de la sinodalidad de quitar estorbos.
Señores sinodales, no utilicen al pueblo de Dios para sentirse exonerados de su ateísmo. El sínodo está planeado para llevar a todo el pueblo de Dios, o sea, los católicos incautos que se dejen, a la apostasía y por lo tanto a romper con la alianza que nuestro Señor Jesucristo hizo con nosotros. Cristo la firmó en la cruz y nosotros con nuestro bautismo. Los sinodales utilizan el bautismo para sonsacar a los católicos que se dejen. Por eso, nuestro Señor Jesucristo insistió en que estuviésemos vigilantes. Señores sinodales, ustedes solo están de decoración, pues Francisco ya decidió las conclusiones del sínodo. Los participantes de Coloquios para el Camino no estamos con la Iglesia sinodal. No antepongáis nada a Cristo. San Benito de Nurcia.